A veces pienso que el destino tiene sus propias maneras de susurrar. Aquella tarde de octubre, cuando las nubes se desplomaron sobre Valencia como lágrimas de plomo, yo no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Solo sabía que tenía las manos entumecidas del frío, que los churros se me enfriaban en la sartén portátil y que Daniel llevaba toda la mañana tosiendo en su cochecito. La plaza del ayuntamiento se había vaciado de golpe. Los transeúntes corrían hacia los soportales como palomas asustadas, paraguas floreciendo por todas partes como setas negras después de la lluvia. Yo debería haber recogido también, pero cada churro que vendía significaba leche para Daniel, medicinas si empeoraba la tos que le venía atormentando desde hace días. La dignidad no se come, es cierto, pero tampoco alimenta a un bebé de 8 meses. Estaba protegiendo mi puesto con un plástico transparente cuando lo vi. Un niño, tal vez de 11 años, plantado en medio de la plaza como un náufrago perdido. Llevaba un uniforme de colegio caro. Lo reconocí por el escudo bordado que brillaba incluso bajo la lluvia. Pero la tela empapada se le pegaba al cuerpo delgado como una segunda piel. No corría. No buscaba refugio. Simplemente estaba ahí, con los brazos colgando a los costados, dejándose empapar como si el mundo se hubiera olvidado de él. Y tal vez era así. Mi abuela solía decir que hay dolores que se ven desde lejos, como faros en la niebla. Este niño irradiaba una soledad tan profunda que me partió algo por dentro, algo que no tenía nombre, pero que dolía como una herida vieja al cambiar el tiempo. Dejé la sartén sobre el carrito, me quité la chaqueta, mi única chaqueta de verdad, no esa cosa raída que uso para trabajar, y eché a correr bajo el diluvio. «Oye, pequeño», le grité cuando llegué junto a él. Se volvió hacia mí con unos ojos verdes del color del mar en tormenta. Tenía las pestañas pegadas por las gotas y cuando parpadeó, una lágrima resbaló por su mejilla mezclándose con la lluvia. No dijo nada, pero su mirada tenía esa transparencia terrible de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar frío. Sin pensarlo, le eché mi chaqueta sobre los hombros. Era pequeña para él, pero al menos le cubría parte del torso. «¿Dónde están tus papás?», le pregunté, agachándome hasta quedar a su altura. «Mi padre», comenzó con una voz que sonaba ronca, como si llevara horas sin hablar. «Está en una reunión muy importante. Siempre tiene reuniones muy importantes». Había algo en la manera en que pronunció esas palabras, como si fueran piedras que hubiera estado masticando durante mucho tiempo, que me hizo entender que este niño conocía el abandono de una forma que ningún crío debería conocer. «¿Y cómo te llamas?» «Pablo». «Yo soy Sofía. Y ese bebé que ves ahí en el carrito es Daniel». Por primera vez, sus ojos se iluminaron ligeramente cuando miró hacia donde Daniel dormía bajo la capota protectora del cochecito. «¿Es tu hermano?» «Es mi hijo». Se me quedó mirando con esa curiosidad sin filtros de los niños, procesando información que probablemente no encajaba con su mundo de colegios privados y BMW. «¿Dónde está su papá?». La pregunta me golpeó como siempre, pero ya había aprendido a no tambalearme. «Se fue antes de que Daniel naciera. Pero nosotros estamos bien, ¿verdad, pequeño?». Daniel eligió ese momento para despertarse y sonreírme con esa sonrisa que me deshacía el alma cada día. Pablo se acercó al cochecito con una timidez que contrastaba con su uniforme elegante. «Está muy guapo», murmuró, y luego, casi sin voz, «Mi mamá también se fue». Las palabras quedaron flotando entre nosotros como hojas mojadas. No pregunté más. Hay silencios que dicen más que las explicaciones, y este niño llevaba el suyo como una armadura demasiado pesada para sus hombros. La lluvia arreciaba, transformando la plaza en un espejo gris donde se reflejaban las luces del atardecer. Miré hacia mi puesto y calculé mentalmente las pérdidas del día. Pero cuando volví a mirar a Pablo, vi que temblaba bajo mi chaqueta empapada. «Ven conmigo», le dije.
Vamos a ponerte algo caliente en el estómago. Lo llevé hasta mi carrito, donde los últimos churros se enfriaban tristemente en la sartén. Los saqué, los espolvoré con azúcar, el último azúcar que me quedaba para el día, y se los tendí en una servilleta de papel. «No tengo dinero», murmuró. «¿Quién ha hablado de dinero?». Cogió el primer churro con esa delicadeza extraña de quien no está acostumbrado a recibir cosas sin condiciones. Lo mordió despacio, y vi cómo algo parecido a la sorpresa se extendía por su rostro. «Están muy buenos», dijo, y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Mi abuela me enseñó la receta. Decía que los churros buenos se hacen con aceite caliente y corazón templado». Pablo se comió los 3 churros en silencio, mientras yo reorganizaba el puesto con gestos mecánicos. Daniel gorjeaba desde su cochecito, ajeno a la tormenta que se desataba sobre nuestras cabezas. De vez en cuando, Pablo le sonreía o le hacía muecas graciosas, y mi hijo respondía con esas risitas cristalinas que eran mi razón de levantarme cada mañana. Fue entonces cuando sentí que alguien nos observaba. Al otro lado de la plaza, medio oculto bajo el soportal del ayuntamiento, había un hombre alto vestido con un traje oscuro. Incluso a distancia, se notaba que era de esos que no necesitan alzar la voz para que los escuchen. Tenía el pelo castaño claro revuelto por el viento y nos miraba con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Pablo», dije suavemente, «¿conoces a ese señor?». El niño siguió mi mirada y su rostro se transformó. La sonrisa se desvaneció como un espejismo. «Es mi padre», murmuró, y había tanto dolor en esas 3 palabras que se me encogió el corazón. El hombre echó a andar hacia nosotros con pasos largos y decididos. Llevaba un paraguas negro que manejaba como si fuera una extensión de su autoridad. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver sus ojos. Eran del mismo verde que los de Pablo, pero donde los del niño tenían tristeza, los suyos tenían algo parecido a la sorpresa. «Pablo, te he estado buscando por toda la ciudad», dijo cuando llegó hasta nosotros. Su voz era grave, controlada, pero detecté una nota de alivio auténtico. «¿Estás bien?». «Sí, papá». Pablo se había puesto rígido, como un soldadito en posición de firmes. La transformación fue tan brusca que me dolió en el alma. El hombre me miró entonces y durante un momento que se alargó como un siglo, nos estudiamos mutuamente. Yo con mi delantal empapado y mis manos agrietadas por el frío, él con su elegancia aplomada y su paraguas impecable. 2 mundos que no tenían por qué haberse cruzado jamás. «Disculpe», me dijo finalmente. «¿Usted cuidó de mi hijo?». Había educación en su voz, pero también una distancia que me recordó demasiado bien por qué gente como yo no mezclaba nunca con gente como él. «Solo le di refugio de la lluvia», respondí, alzando la barbilla con esa dignidad que mi abuela me había enseñado a llevar como joyas de familia. «Y algo caliente para comer». Sus ojos se desplazaron hacia los churros que Pablo aún tenía en la mano, después hacia Daniel, que lo miraba con esa curiosidad alegre de los bebés, y finalmente volvieron hacia mí. Esta vez había algo diferente en su mirada, algo parecido a la gratitud. «¿Cuánto le debo?». La pregunta me cayó como una bofetada. Supongo que para él todo tenía un precio, incluso la bondad. «No me debe nada», le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Los churros se los regalo, y la compañía también». Pablo me miró con esos ojos verdes llenos de una gratitud que no sabía cómo expresar. Entonces hizo algo que me quedó grabado en el alma. Se quitó mi chaqueta y me la devolvió con una pequeña reverencia, como si fuera un caballero despidiéndose de una dama. «Gracias, Sofía», me dijo, «por todo». Su padre lo observaba con una expresión que no supe descifrar. Cuando Pablo llegó a su lado, le puso una mano en el hombro, pero el gesto pareció más formal que cariñoso. «Gracias», me repitió el hombre, y esta vez su voz sonó diferente, más humana. No sé cómo agradecérselo.
¿Cuidando mejor de él? Respondí antes de poder detenerme. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una acusación. El hombre parpadeó, sorprendido por mi atrevimiento, y yo me preparé para la respuesta cortante que sin duda merecía mi impertinencia. Pero no llegó. En lugar de eso, sus ojos volvieron hacia Pablo, que caminaba ya hacia un BMW negro aparcado cerca de la fuente. Vi cómo el rostro del hombre se ensombrecía, como si hubiera visto algo en su hijo que no le gustaba. O tal vez algo que había estado ahí siempre, pero que nunca había querido reconocer. «Tiene razón», murmuró, tan bajo que casi no lo oí por encima de la lluvia. Después se volvió y siguió a Pablo hacia el coche. Los vi subir en silencio, el hombre cerrando el paraguas con gestos mecánicos, Pablo mirándome una última vez a través del cristal empañado, antes de que el BMW desapareciera entre el tráfico. Me quedé sola en la plaza desierta, con Daniel que había vuelto a dormirse, y mis churros fríos esperando clientes que no llegarían. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. Algo había cambiado en esos minutos que había durado nuestro encuentro. Algo pequeño pero importante, como las semillas que mi abuela plantaba en macetas rotas porque decía que las cosas más hermosas a menudo crecían en los lugares menos esperados. Me toqué instintivamente el collar que llevaba siempre puesto, esa cadena fina de plata con una pequeña cruz que había pertenecido a mi abuela, y antes a su madre, y antes aún a la suya. 3 generaciones de mujeres que habían conocido la lucha, el amor y la pérdida. Mi abuela solía decir que ese collar llevaba dentro todas nuestras oraciones y todas nuestras lágrimas, que era un hilo invisible que nos unía a través del tiempo. A veces, hijita, me había dicho el día antes de morir, el destino se disfraza de casualidad, pero nosotras sabemos reconocerlo cuando llega. Mientras empujaba el cochecito de Daniel hacia casa, con la ropa empapada y el bolso más vacío de lo que había esperado, no podía dejar de pensar en los ojos verdes de aquel niño perdido en la lluvia, y en los de su padre, que habían mostrado por un momento una vulnerabilidad que no pegaba nada con su traje caro y sus maneras elegantes. No sabía entonces que acababa de conocer a las 2 personas que cambiarían mi vida para siempre. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo que mi abuela habría aprobado. Había tendido la mano a quien la necesitaba, sin esperar nada a cambio. El resto lo decidiría el destino. Y el destino, como descubriría muy pronto, tenía planes muy específicos para una vendedora de churros llamada Sofía y un niño rico con el corazón roto. 3 días después del encuentro en la plaza, Daniel amaneció ardiendo en fiebre. Lo supe antes incluso de tocarlo, por la manera en que respiraba, entrecortado, como un pajarillo herido, y por cómo se aferraba a mí con esa desesperación que solo tienen los bebés cuando algo no va bien. La tos que había estado arrastrando se había vuelto seca y constante, sacudiendo su cuerpecito como si quisiera arrancarle algo por dentro. En la consulta del ambulatorio, el doctor Martínez, un hombre mayor de manos suaves que había visto nacer a medio barrio, me confirmó lo que ya temía: bronquitis. Nada grave si se trataba a tiempo, me aseguró con esa sonrisa paternal que usaba para tranquilizar a las madres primerizas. Pero necesitaba antibióticos, un inhalador especial y un jarabe para la tos. Son 85 € en total, me dijo la farmacéutica después de repasar la receta. ¿Tiene tarjeta sanitaria al día? Asentí, aunque sabía que eso solo cubriría una parte. El resto tendría que sacarlo de algún lugar donde no lo tenía. Había contado mis ahorros esa mañana, 43,20 €. Todo lo que me quedaba después de pagar el alquiler y los gastos del mes. Volví a casa con Daniel cada vez más inquieto en brazos y una receta que se me antojaba tan inalcanzable como un billete de avión. Me senté en el sofá de mi pequeño piso, 2 habitaciones en un segundo sin ascensor en Ruzafa, y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas vinieran. No por mí. Había aprendido a vivir con poco, a hacer milagros con las obras y a encontrar dignidad en cada euro ganado honestamente.
pero verle sufrir a él, a mi niño, por algo que el dinero podía solucionar, eso sí que me partía el alma. Estaba calculando cuántos churros tendría que vender en los próximos días, trabajando hasta altas horas, arriesgándome a que la policía me multara por venta ambulante fuera de horario, cuando llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, educados. No conocía a nadie que llamara así. Abrí con Daniel en brazos, esperando algún vecino o tal vez el cartero. Pero en el rellano me encontré con el hombre del BMW, Diego Montero, aunque entonces aún no sabía su nombre completo. Llevaba un traje distinto, pero igualmente elegante, y parecía tan fuera de lugar en mi escalera descascarillada como un pavo real en un gallinero. A su lado había una mujer de unos 50 y pocos años, con el pelo canoso recogido en un moño impecable y unos ojos marrones que irradiaban esa calidez que solo tienen las personas que han cuidado de otros toda la vida. Vestía con sencillez pero elegancia, y me sonrió como si me conociera de antes. «Señorita Ruiz», dijo el hombre, y su voz sonaba menos formal que el otro día. «Espero que no le moleste que hayamos venido sin avisar. Soy Diego Montero, y ella es Isabel Moreno, mi colaboradora». «Disculpe», lo interrumpí, con Daniel aún en brazos. «¿Cómo sabe dónde vivo?». Por primera vez desde que lo conocía, pareció incómodo. Pregunté en la plaza. Los otros vendedores ambulantes me dieron referencias. Isabel se adelantó entonces, con esa naturalidad de quien sabe manejar situaciones delicadas. «Sofía, ¿podemos pasar? Me gustaría hablar contigo de algo importante». Había algo en su manera de pronunciar mi nombre, como si fuera una caricia, que me resultó extrañamente familiar. Y fue entonces cuando mis ojos se posaron en cómo miraba mi collar. El mismo collar que llevaba puesto desde que tengo memoria, la herencia de mi abuela. «¿Ese collar?», murmuró Isabel, y su voz se quebró ligeramente. «¿Dónde lo conseguiste?». «Era de mi abuela», respondí instintivamente, llevándome la mano libre a la cadena. «Y antes de su madre, y de la suya». Isabel se cubrió la boca con una mano temblorosa. «Esperanza Ruiz», susurró. «Tu abuela era Esperanza Ruiz». El mundo se detuvo por un momento. Daniel eligió ese instante para toser violentamente, recordándome dónde estaba y qué necesitaba. ¿La conocía? «Trabajé para ella durante 15 años», dijo Isabel con los ojos brillantes. «Desde que era una jovencita recién llegada del pueblo. Me enseñó a leer, me ayudó cuando mi madre se puso enferma, me trató como a una hija cuando no tenía familia en la ciudad». Les hice pasar entonces, porque Daniel necesitaba descansar y porque algo en la manera en que Isabel había pronunciado el nombre de mi abuela me decía que esta conversación iba a ser importante. Mi piso se veía aún más pequeño con ellos dentro. Diego miró alrededor con esa cortesía forzada de quien intenta no parecer condescendiente, pero Isabel se movía como si estuviera en casa. Se acercó directamente a la única foto que tenía enmarcada, mi abuela y yo cuando cumplí 15 años. «Esperanza», murmuró, tocando el cristal con una ternura infinita. «Siempre decía que tendrías que luchar mucho en la vida, pero que tenías un corazón lo bastante grande para salir adelante». Me senté en el sofá, acunando a Daniel, que había empezado a adormilarse a pesar de la tos. «¿Qué quieren de mí?», pregunté directamente. No tenía tiempo para rodeos. Diego se sentó en la única silla que tenía, incómodo pero determinado. «Necesito una cuidadora para Pablo. Alguien que esté por las tardes cuando él vuelve del colegio, que le dé la cena, que simplemente esté ahí». «¿Y por qué yo?». «Porque el otro día vi cómo lo trataba, vi cómo lo miraba». Su voz se suavizó. «Pablo ha estado triste mucho tiempo, desde que su madre, desde que nos dejó. Pero ese día, cuando estaba con usted, lo vi sonreír por primera vez en meses». Daniel tosió otra vez, y yo lo mecí instintivamente. Diego se dio cuenta. «¿Está enfermo?». «Bronquitis», respondí sin adornos. «Necesita medicinas que no puedo permitirme».
El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se decía. Isabel fue quien lo rompió. El trabajo incluye 1.200 euros al mes, dijo suavemente. Y seguro médico para ti y para Daniel. Me quedé mirándola, procesando las cifras. Era más dinero del que había visto junto nunca. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Estar con Pablo de 3 a 8 de la tarde, explicó Diego. Ayudarle con los deberes si lo necesita, darle la merienda y la cena, acompañarlo, nada más. ¿Y los fines de semana? Libres, respondió Isabel antes de que Diego pudiera hablar. Completamente libres. Miré a Daniel, que dormía inquieto en mis brazos. Después a la receta arrugada que había dejado sobre la mesa del comedor. 85 euros que no tenía para curar a mi hijo. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Diego levantándose. Pero si puede, no tarde mucho. Pablo me pregunta por usted todos los días. Isabel se quedó un momento más, acercándose al sofá donde yo seguía sentada. Tu abuela estaba muy orgullosa de ti, me dijo en voz baja. Hablaba constantemente de su nieta valiente, la que iba a hacer grandes cosas. Si estuviera aquí, te diría que a veces el orgullo es un lujo que no nos podemos permitir cuando hay un bebé enfermo de por medio. Se fueron como habían llegado, dejando tras de sí el eco de una oportunidad que parecía demasiado buena para ser real. Pero cuando miré a Daniel, que tosía incluso en sueños, supe que no tenía elección. A veces la vida te pone enfrente exactamente lo que necesitas, vestido de la manera más inesperada. Y a veces, simplemente tienes que confiar en que tu abuela sigue cuidándote desde donde esté. Al día siguiente los llamé para aceptar, pero les puse una condición. Seguiría vendiendo churros los fines de semana. Era mi manera de mantener un pie en mi mundo, de recordar quién era cuando no llevaba uniforme de cuidadora. Diego aceptó sin pestañear. Isabel sonrió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. La masía de la Eliana me recibió como un abrazo de piedra antigua y tejas rojas. Cuando Isabel me abrió la puerta aquella primera mañana de noviembre, con Daniel dormido en su cochecito y mis pocas pertenencias metidas en una bolsa de viaje, sentí como si cruzara un umbral hacia otro mundo. Los muros de mampostería guardaban el calor del sol de siglos, y el aroma a naranjos que venía del huerto trasero me recordó a los domingos en casa de mi abuela, cuando el tiempo se movía despacio y las preocupaciones parecían más pequeñas. Es preciosa, murmuré sin poder evitarlo. La familia Montero la tiene desde hace 4 generaciones. Me explicó Isabel mientras empujaba el cochecito por el hall de entrada. Diego creció aquí, igual que su padre y su abuelo. Pero desde que se quedó solo con Pablo, la casa se había vuelto demasiado silenciosa. Me enseñó mi habitación, amplia, con vistas al huerto y un baño propio que me pareció de lujo comparado con mi piso de Ruzafa. Y después la de Daniel, justo al lado, que Isabel había preparado con una cuna nueva y móviles de colores que bailaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana. ¿Todo esto para nosotros?, pregunté, aún sin acabar de creerlo. Diego insistió. Respondió Isabel con esa sonrisa maternal que ya empezaba a resultarme familiar. Dijo que si ibas a cuidar de Pablo, tenías que sentirte como en casa. Pablo llegó del colegio a las 3:30, con el uniforme arrugado y esa expresión de cautela que había aprendido a reconocer en él. Pero cuando me vio en la cocina, preparando la merienda que Isabel me había enseñado, su cara se iluminó como si hubiera encendido una bombilla por dentro. ¡Sofía!, gritó, dejando caer la mochila y corriendo hacia mí. ¿De verdad vas a quedarte? De verdad, le confirmé, revolviéndole el pelo que se le había alborotado durante el día. ¿Qué tal el colegio? Se encogió de hombros, pero se sentó a mi lado en la isla de la cocina sin que se lo pidiera. Igual que siempre, aburrido. Le puse delante un vaso de leche caliente con cacao
y una tostada con aceite de oliva y tomate rallado, como me había enseñado mi abuela que se merendaba en Valencia. Pablo lo probó con recelo al principio, después con curiosidad, y finalmente se lo comió todo mientras me contaba sobre sus profesores, sobre los compañeros que no le caían bien y sobre el proyecto de ciencias que tenía que entregar antes de Navidad. Era la primera vez que lo oía hablar tanto seguido. Daniel se despertó de su siesta cuando Pablo terminaba los deberes de matemáticas, y fue verlos interactuar lo que me convenció definitivamente de que había tomado la decisión correcta. Pablo se acercó a la cuna con esa mezcla de curiosidad y ternura que tienen los niños mayores con los bebés, y Daniel le regaló una de sus sonrisas babosas que derretían glaciares. ¿Puedo cogerlo?, me preguntó Pablo con una seriedad que me hizo sonreír. Claro, pero siéntate aquí en el sofá. Lo ayudé a colocar a Daniel en su regazo, y vi cómo algo se relajaba en los hombros de Pablo cuando mi bebé se acurrucó contra él, confiado. Se quedaron así durante 20 minutos, Pablo cantándole bajito una canción que no reconocí, Daniel escuchando con esa atención total que solo tienen los muy pequeños. Cuando Diego llegó a las 7, una hora antes de lo habitual, según me contó Isabel, los encontró dormidos en el sofá. Pablo recostado con la cabeza hacia atrás y Daniel hecho un ovillo en su pecho, los dos respirando con el mismo ritmo pausado. Diego se quedó parado en el umbral del salón, con la corbata aflojada y el maletín aún en la mano, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. «No los despiertes», le susurré. «Llevan así media hora». Se acercó despacio, dejó el maletín en el suelo y se sentó en la butaca de enfrente. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Solo observamos dormir a los niños mientras las últimas luces del día se colaban por los ventanales. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan relajado, murmuró Diego finalmente. Los niños necesitan sentirse útiles, le expliqué en voz baja. Pablo es muy cariñoso, solo que nadie le había dado oportunidad de demostrarlo. Diego me miró entonces con esa intensidad que ya empezaba a reconocer en él, como si tratara de descifrar algo que no acababa de entender. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también fui una niña que necesitaba sentirse importante para alguien. Esa noche cenamos los tres juntos por primera vez. Diego había llamado para cancelar una cena de trabajo, algo que, según Isabel, no había hecho jamás. Y yo preparé arroz con pollo como me había enseñado mi abuela, con azafrán del bueno, pimiento rojo y judías verdes del huerto de la masía. Pablo repitió 2 veces y preguntó si podía llevarse un tupper al colegio al día siguiente. Diego comió en silencio al principio, pero cuando Pablo empezó a contarle sobre su día, con el entusiasmo de quien tiene mucho que compartir, vi cómo algo se aflojaba también en él. Preguntaba por los deberes, por los compañeros, por el proyecto de ciencias, y Pablo respondía con una animación que me calentó el corazón. Después de la cena, mientras Pablo se duchaba y Diego revisaba unos papeles en su despacho, me quedé en la cocina limpiando y pensando en lo surrealista que era todo aquello. 2 semanas antes estaba vendiendo churros bajo la lluvia, preocupándome por el alquiler. Ahora estaba en una masía con vistas a las montañas, cuidando a un niño que empezaba a sonreírme como si fuera lo mejor de su día. Isabel apareció con Daniel en brazos, ya en pijama, después de su baño. Se va a acostumbrar muy rápido a todo esto, me dijo, señalando con la cabeza hacia arriba, donde se oían los pasos de Pablo en su habitación. ¿Tú crees?, le pregunté, secándome las manos con el paño. Estoy segura, y Diego también. Se acercó a la ventana y miró hacia el despacho, donde se veía luz aún encendida. Ha llegado antes a casa todas las noches de esta semana. Ayer incluso desayunó con Pablo antes de irse a trabajar. Esa información me sorprendió más de lo que debería. ¿No lo hacía antes? Pablo desayunaba solo desde que tenía 9 años. Diego salía antes de que se levantara y volvía cuando ya estaba dormido. Isabel me pasó a Daniel,
que se acurrucó inmediatamente contra mi pecho. A veces las personas necesitan un espejo para verse a sí mismas. Tú eres ese espejo para él. Aquella noche, después de acostar a Daniel en su nueva cuna, me quedé un rato en la ventana mirando el huerto. Valencia brillaba a lo lejos como una joya extendida al pie de las montañas, y el aire tenía esa limpieza que solo se encuentra en el campo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No sabía entonces que esa paz era el preludio de la tormenta más grande de mi vida. Solo sabía que había encontrado un lugar donde Pablo sonreía, donde Daniel podía crecer seguro, y donde un hombre que había olvidado cómo ser padre estaba empezando a recordarlo. A veces la felicidad llega de puntillas, tan suave que solo la reconoces cuando ya está instalada en tu corazón. 2 meses después de llegar a la Masía, Diego me pidió que cenáramos juntos. No en la cocina de casa, rodeados por los cuadernos de Pablo y los juguetes de Daniel, sino fuera, en la ciudad, como 2 adultos que tenían cosas importantes que decirse. Había algo en la manera en que me lo propuso, con esa mezcla de nerviosismo y determinación que no le había visto nunca, que me hizo saber que aquella noche iba a cambiar algo entre nosotros. Isabel se ofreció a quedarse con los niños sin que se lo pidiera, con esa intuición femenina que parece venir incluida en el manual de instrucciones de las madres sustitutas. Cuando bajé las escaleras vestida con mi único vestido bueno, azul marino, comprado en rebajas hace 2 años para una boda a la que al final no fui, la encontré cantándole enanas a Daniel mientras Pablo terminaba un puzzle en la mesa del comedor. «Estás preciosa», me dijo, y había tanto cariño en su voz que se me hizo un nudo en la garganta. Diego me esperaba junto al coche, y cuando me vio llegar se quedó un momento inmóvil, como si tratara de memorizar la imagen. Llevaba una camisa blanca sin corbata y unos pantalones oscuros que lo hacían parecer más joven, menos empresario y más hombre. Más él. ¿Nerviosa?, me preguntó mientras abría la puerta del copiloto. Un poco, admití. No estoy acostumbrada a restaurantes elegantes, entonces tenemos algo en común. Yo tampoco estoy acostumbrado a invitar a cenar a mujeres que me importan de verdad. El restaurante que había elegido estaba en el barrio del Carmen, uno de esos lugares pequeños e íntimos, donde las mesas están iluminadas por velas y las conversaciones se mantienen en susurros. Nos sentaron junto a una ventana desde la que se veía la catedral, iluminada contra el cielo nocturno como una postal de Valencia que nunca había tenido dinero para comprar. Diego pidió vinatinto y yo agua con gas, porque necesitaba mantener la cabeza clara para aquella conversación que intuía que iba a marcarme para siempre. ¿Sabes por qué quería cenar contigo fuera de casa?, me preguntó después de que el camarero sirviera los primeros platos. Negué con la cabeza, aunque tenía mis sospechas. Porque quería que supieras que esto no tiene que ver con Pablo, ni con Daniel, ni con el trabajo. Tiene que ver contigo y conmigo, con lo que ha crecido entre nosotros estos 2 meses. Se me aceleró el corazón de una manera que no había sentido desde nunca en realidad. Lo que había tenido con el padre de Daniel había sido otra cosa: urgencia, química, la confusión de confundir pasión con amor. Esto era distinto. Esto era sólido, pausado, construido día a día en desayunos compartidos y conversaciones sobre todo y sobre nada. Diego, comencé, pero él levantó la mano con suavidad. Déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Al principio pensé que lo que sentía era gratitud. Gratitud porque habías devuelto la vida a mi casa, porque Pablo había vuelto a sonreír, porque por primera vez en años me apetecía llegar temprano del trabajo. Pero después me di cuenta de que era mucho más que eso. Dejó el tenedor en el plato y me miró con esa intensidad que hacía que me temblaran las rodillas. Me he enamorado de ti, Sofía. De tu manera de cuidar a Pablo como si fuera tuyo. De cómo cantas mientras haces la cena. De la forma en que defiendes tu dignidad, aunque el mundo entero parezca estar en tu contra.
de cómo has convertido una casa en un hogar. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como burbujas de champán. Yo no sabía qué decir, cómo reaccionar ante una declaración que había estado esperando sin saberlo durante semanas. Diego, intenté otra vez. No me respondas ahora, dijo rápidamente. Solo piénsalo. Piensa si tú también sientes algo parecido, si crees que podríamos ser una familia de verdad, no solo por las circunstancias, sino por elección. Alargué la mano por encima de la mesa y la puse sobre la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si hubieran estado esperando ese gesto toda la vida. No necesito pensarlo, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Yo también me he enamorado de ti, de tu manera de mirar a Pablo cuando crees que nadie te ve, de cómo intentas que Daniel se ríe haciéndole muecas en el desayuno, de la forma en que me tratas como si fuera tu igual, cuando los dos sabemos que venimos de mundos muy diferentes. Sus ojos se iluminaron como si hubiera encendido fuegos artificiales por dentro. ¿De verdad? ¿De verdad? Se inclinó sobre la mesa para besarme, un beso suave que sabía a vino y a promesas, cuando una voz que no había oído nunca cortó el aire como un cuchillo. ¡Pero qué escena tan conmovedora! Los dos nos volvimos hacia el origen de esa voz cargada de sarcasmo, y el mundo se detuvo. Una mujer había aparecido junto a nuestra mesa como un espejismo malévolo. Era alta, elegante, con una melena rubia perfectamente peinada y un vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler de un año. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, verdes, exactamente del mismo color que los de Pablo, pero fríos como el mármol de una tumba. Diego se había quedado blanco como la cera. Beatriz, murmuró, y en esa sola palabra había tanto shock, tanto dolor contenido, que se me encogió el corazón. «Hola, querido», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te importe que interrumpa tu cita. Pero es que cuando me dijeron que mi marido estaba cenando románticamente con la niñera, no pude resistir la curiosidad de conocerla». Me quedé helada. ¿Su marido? ¿Su marido? Tú estás muerta», balbuceó Diego, levantándose de la silla como si fuera un sonámbulo. Beatriz se echó a reír, un sonido cristalino y cruel. «Claramente no, ¿verdad? Aunque reconozco que fingir mi muerte fue más complicado de lo que esperaba. Los papeles franceses son un infierno de burocracia». El restaurante entero había dejado de respirar. Los comensales de las mesas cercanas nos miraban sin disimulo, algunos con el tenedor a medio camino hacia la boca. El camarero que venía hacia nuestra mesa con los segundos platos se había quedado paralizado con la bandeja en las manos. «¿Fingir tu muerte?», repetí, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Beatriz me miró entonces por primera vez de verdad, evaluándome de arriba abajo, como si fuera un objeto en un mercadillo. «Vaya, Diego, tienes un tipo muy específico, ¿verdad? Morenitas humildes con instinto maternal, aunque esta es considerablemente más joven que la anterior». «¿De qué hablas?». Diego había encontrado la voz y sonaba peligrosa. «Hablo de que me aburrí, querido. Me aburrí de tu obsesión por el trabajo, de Valencia, de fingir que me importaba tu hijo problemático. Así que cuando Jean-Pierre me propuso que nos fuéramos a París, decidí que era más fácil morir en un accidente de barco que enfrentarme a un divorcio tedioso». Cada palabra era como una puñalada. Diego se agarraba al respaldo de su silla, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. ¿Sabes la cantidad de papeleos que hay que hacer para falsificar una muerte en alta mar?, continuó Beatriz con esa naturalidad obscena. Suerte que Jean-Pierre tenía contactos en la Marina Mercante francesa, y que yo siempre fui buena actriz. «Pablo», murmuró Diego. «Pablo lloró tu muerte durante meses. Meses, Beatriz».
Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro perfecto de aquella mujer. Bueno, los niños se recuperan rápido, y por lo que veo ya ha encontrado sustituta maternal. Me levanté entonces, porque no podía seguir sentada escuchando aquello. Usted abandonó a su hijo, le dije, y mi voz temblaba de rabia. Lo dejó creyendo que su madre había muerto. ¿Sabe lo que es eso para un niño? Beatriz me miró con esa sonrisa helada. ¿Y tú qué sabes de ser madre? Aparte de tener un hijo con cualquiera, claro. La bofetada salió de mi mano antes de que pudiera detenerla. El ruido resonó por todo el restaurante como un disparo. Beatriz se llevó la mano a la mejilla, pero siguió sonriendo. ¡Qué temperamental! Me gusta. Sofía, vámonos, dijo Diego, poniéndose entre nosotras. No vamos a seguir con este espectáculo. Oh, pero si acabamos de empezar, replicó Beatriz. Porque tengo noticias maravillosas. Jean-Pierre resulta que no era tan rico como creía. Y resulta que las cuentas bancarias de esposas muertas son muy difíciles de manejar desde París. Así que he decidido volver a la vida, oficialmente. Diego la miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué quieres? Quiero volver a mi vida, a mi casa, a mi marido. Sus ojos se clavaron en los míos. Y quiero que ésta se vaya de donde nunca debería haber estado. Eso no va a pasar, dijo Diego con una firmeza que me llegó al alma. ¿Ah, no? Beatriz sacó un teléfono móvil del bolso. Porque mis padres están esperando mi llamada. Los Herrera de Moncada. ¿Los conoces, querida? Me preguntó con falsa dulzura. Una familia muy respetable, con contactos muy influyentes. En cuanto sepan que estoy viva, van a querer recuperar a su nieto. Y dudo mucho que un juez considere apropiado que Pablo viva con la amiguita de turno de su padre, mientras su madre legítima está disponible. El suelo se abrió bajo mis pies. Entendí entonces la magnitud de la tragedia que acababa de entrar en nuestras vidas como un huracán. Tú no quieres a Pablo, le dije. Lo abandonaste. Pero soy su madre, y legalmente sigo siendo la esposa de Diego. Un pequeño detalle que complica muchísimo su idilio, ¿no les parece? Diego había palidecido hasta parecer un fantasma. Beatriz, por favor. Oh, no me supliques, Diego. Es muy poco atractivo. Se giró hacia mí. Tiene hasta mañana para hacer las maletas. Después llamaré a mis padres y las cosas se pondrán muy desagradables para todos. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó entre las mesas, como una reina que acaba de sentenciar a muerte a sus súbditos. Nos quedamos allí, petrificados, mientras el restaurante entero seguía mirando y murmurando. Diego intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Tengo que irme, murmuré. Sofía, por favor, no. Tengo que irme ahora, antes de que esto empeore. Salí del restaurante casi corriendo, con Diego siguiéndome y llamando mi nombre por la calle. Pero yo no podía parar, no podía pensar, no podía hacer nada más que alejarme de aquella pesadilla que acababa de destruir la primera felicidad real que había conocido en mi vida. Sofía, espera. Diego me alcanzó en la esquina y me agarró del brazo. No puedes irte, no así. Claro que puedo, le dije, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer. Ella tiene razón. Soy solo la empleada, la niñera. No tengo ningún derecho a estar en tu vida. Eso es mentira y lo sabes. ¿Es mentira que sigue siendo tu mujer? ¿Es mentira que puede quitarte a Pablo si no haces lo que ella quiere? Diego se pasó las manos por el pelo, desesperado. Vamos a solucionarlo. Encontraremos la manera de... No hay manera, Diego. Me solté de su agarre. Y lo sabes. Me alejé caminando rápido por las calles del Carmen, dejando atrás la catedral iluminada, el restaurante donde 5 minutos antes había sido la mujer más feliz del mundo, y a un hombre que me gritaba que me amaba mientras yo huía hacia la única vida que me había quedado.
Cuando llegué a la masía, Isabel me esperaba en la cocina con cara de preocupación. «¿Qué ha pasado?», me preguntó en cuanto me vio la cara. «Su mujer ha vuelto de entre los muertos», le dije, y mi voz sonó hueca como un eco en una cueva. «Tengo que irme mañana». Isabel se quedó blanca. «¿Beatriz? ¿Pero cómo?» Fingió su muerte para irse con otro. Y ahora ha vuelto porque el otro no era lo que esperaba. Va a usar a Pablo para echarnos de aquí. Isabel se sentó pesadamente en una silla. Dios mío, pobre Pablo. Subí a recoger nuestras cosas con el corazón partido en 1000 pedazos. Daniel dormía plácidamente en su cuna, ajeno al drama que acababa de dinamitar su futuro. Pablo había dejado un dibujo en mi almohada, los 4 juntos en el huerto de la masía, con el sol amarillo brillando sobre nosotros y mi familia, escrito con su letra de niño en la parte de abajo. Me senté en la cama con el dibujo en las manos y lloré todo lo que no había llorado desde que murió mi abuela. Diego llegó 1 hora después. Lo oí hablar con Isabel en la cocina, después sus pasos subiendo las escaleras, después 3 golpes suaves en mi puerta. «Sofía, por favor, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar». «Claro que lo hay». Su voz sonaba rota. «No puedes irte así, no después de lo que hemos construido». Abrí la puerta porque no soportaba oírlo suplicar desde el pasillo. Estaba deshecho, con la camisa arrugada y los ojos rojos. «¿Qué quieres que haga, Diego? ¿Quedarme para que esa mujer destruya a Pablo solo por hacernos daño? Porque eso es lo que va a pasar si no me voy. Vamos a luchar. Vamos a demostrar que fingió su muerte, que abandonó a Pablo, que... ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogados?» Le toqué la mejilla con ternura, porque sabía que era la última vez. Ella tiene razón. Legalmente sigue siendo su marido, Pablo sigue siendo su hijo, y yo no soy nadie. «Eres todo», murmuró. «Para mí eres todo, pero no para la ley». Esa noche hice las maletas mientras Diego se quedaba en el despacho, haciendo llamadas desesperadas a abogados que le decían lo mismo que ya sabíamos, que Beatriz tenía todas las cartas y nosotros ninguna. Al amanecer, cuando Pablo aún dormía, cogí a Daniel y mis bolsas y me fui de la única casa donde había sido feliz. Dejé una carta para Pablo explicándole que tenía que marcharme, pero que siempre lo querría como a un hijo. No pude despedirme de él en persona. No habría sido capaz de soportar verlo llorar. Febrero en Valencia puede ser más cruel que el invierno más crudo del norte. No por el frío, que apenas rozaba los 10 grados, sino por esa humedad que se te mete en los huesos y por el viento que baja de las montañas cargado de promesas rotas. Llevaba 3 semanas vendiendo churros otra vez en la plaza del ayuntamiento, en el mismo sitio donde había conocido a Pablo, y cada mañana me levantaba esperando que el dolor fuera menos intenso que el día anterior. Pero no lo era. Daniel había cumplido 1 año y ya gateaba por todo el piso de Ruzafa, explorando rincones que antes no alcanzaba, riéndose de sus propios descubrimientos. Era la única luz en aquellos días grises que se sucedían unos a otros como gotas de lluvia en el mismo charco. Cuando lo veía jugar con las cajas de cartón que había convertido en castillos, me preguntaba si llegaría a recordar algún día la masía, el huerto, las risas de Pablo enseñándole a palmear. Las vecinas de mi escalera, Amparo del tercero y Remedios del primero, habían formado una guardia pretoriana sin que nadie se lo pidiera. Amparo, peluquera jubilada con manos de cirujano y corazón de león, se presentaba cada mañana a las 7 para quedarse con Daniel mientras yo montaba el puesto. Remedios, viuda de un albañil y experta en cocina de supervivencia, me traía táperes de arroz con verduras que me había sobrado y que sospecho que cocinaba expresamente para nosotros. «Estás muy delgada», me decía cada día Amparo, mirándome con esa preocupación maternal que adoptan las mujeres mayores cuando ven a una más joven hundiéndose. «Estoy bien», mentía yo, cargando el carrito con ruedas desvencijadas que había tenido que comprar de segunda mano
porque el anterior se había quedado en la masía. Y una leche, estás bien. Tienes ojeras hasta en las rodillas. No podía explicarle a Amparo que las ojeras venían de las noches en vela, preguntándome cómo estaría Pablo, si habría vuelto a cerrar esa sonrisa que tanto me había costado conseguir, si Diego habría encontrado alguna manera de luchar contra Beatriz, o si simplemente se había rendido ante la evidencia de que ella tenía todas las cartas. Los churros se vendían mal aquellos días. La Semana Santa estaba aún lejos y los turistas escaseaban, pero yo seguía allí cada mañana porque no sabía hacer otra cosa. Porque si paraba, si me quedaba en casa rumiando lo que había perdido, me volvería loca. Fue un martes de finales de febrero cuando Isabel apareció en la plaza. La vi acercarse desde lejos, con su abrigo beige y su manera elegante de caminar, que contrastaba con el ambiente de mercadillo que rodeaba mi puesto. Llevaba una bolsa de papel en la mano y una expresión en la cara que no supe interpretar hasta que estuvo lo suficientemente cerca. «Hola, Sofía». «Isabel». No sabía si alegrarme o salir corriendo. «¿Cómo están todos?» Se acercó al puesto y pidió 2 churros con chocolate, aunque los dos sabíamos que no había venido a merendar. «Pablo está destrozado», me dijo sin preámbulos, mientras yo le servía en un vaso de papel el chocolate que ya se había enfriado. «No ha vuelto a sonreír desde que te fuiste. Sus notas han bajado tanto que la directora ha llamado a Diego 3 veces esta semana». Se me encogió el estómago. Eso era exactamente lo que había temido. ¿Y Diego? Diego está... Isabel buscó la palabra adecuada. Está peleando, con abogados, con procuradores, con cualquiera que le prometa una solución. Pero Beatriz se ha instalado en la masía como si nunca se hubiera ido y tiene a sus padres presionando desde Moncada. Ayer vinieron a recoger a Pablo para llevárselo el fin de semana para conocer mejor a su nieto recuperado. ¿Pablo fue? Pablo se encerró en su habitación y no salió hasta que se marcharon. Le dijo a su padre que prefería vivir en un orfanato antes que pasar un día con esa señora. Me tapé la cara con las manos. Todo estaba saliendo exactamente como había previsto, pero eso no hacía que doliera menos. «Sofía, mírame». Isabel me puso una mano en el brazo. «Diego no se va a rendir. Está investigando cómo probar que Beatriz fingió su muerte, buscando testigos en Francia, contratando detectives privados, pero necesita tiempo». «¿Y mientras tanto qué? ¿Pablo sigue sufriendo? ¿Sigue creyendo que todo el mundo lo abandona?» «Pablo sigue preguntando cuándo vas a volver». Esas palabras me atravesaron como un puñal. Cerré los ojos e intenté no imaginarme sus ojitos verdes llenos de confusión, preguntándose por qué la primera persona que lo había cuidado, como se cuida a un hijo, se había marchado sin explicaciones. «No puedo volver, Isabel. Sabes que no puedo». «Lo sé, pero quería que supieras que no estás sola en esto, y que Diego...» Vaciló un momento. «Diego me pidió que te diera esto». Me tendió una bolsa de papel que había traído. Dentro había dinero, varios billetes de 50 y una nota escrita con su letra. «Para Daniel, para que tenga todo lo que necesite mientras encuentro la manera de arreglar esto. Te amo. D». Devolví la bolsa sin abrir completamente. «No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. Es para Daniel, no para ti. Y Diego tiene derecho a ayudar al hijo de la mujer que ama». «Isabel, además», me interrumpió con una sonrisa triste. «Tu abuela me mató. Si supiera que dejé que su nieta pasara penurias por orgullo mal entendido». Cogí la bolsa porque tenía razón, y porque Daniel había empezado a gatear tanto que iba a necesitar zapatos nuevos muy pronto. Pero sobre todo la cogí porque era la única conexión que me quedaba con la vida que había perdido. Isabel se quedó conmigo hasta que cerré el puesto, ayudándome a recoger los útiles y empujar el carrito hasta casa. Cuando llegamos al portal, Amparo bajaba con Daniel en brazos, que se había despertado de la siesta y reclamaba su merienda.
¿Es esta la señora de la casa grande? Le preguntó Amparo a Isabel, con esa curiosidad directa de quien no se anda con rodeos. Soy Isabel. Trabajé con la abuela de Sofía. Ah, entonces tú eres familia de las buenas. Amparo le dio su sello de aprobación inmediatamente. Porque esta cría se está consumiendo de pena y necesita que alguien le meta en la cabeza que las cosas van a salir bien. Van a salir bien, dijo Isabel mirándome fijamente. Te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Daniel, me quedé en el sofá leyendo una y otra vez la nota de Diego. 7 palabras que resumían todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún podríamos recuperar si los milagros existían. Remedios apareció a las 10 con una infusión de tila y la excusa de que le sobraba. ¿Sabes qué le dijo mi difunto marido cuando perdió el trabajo en la construcción y creíamos que nos iban a echar de casa? Me preguntó, sentándose en la única butaca que tenía. Negué con la cabeza. Me dijo, Remedios, las tormentas no vienen a quedarse, vienen a limpiar el camino para que crezcan cosas mejores. Dio un sorbo a su taza. Al principio pensé que era una tontería, de esas que dicen los hombres cuando no saben qué hacer. Pero después me di cuenta de que tenía razón. A veces hay que perder algo para valorar lo que de verdad importa. ¿Y si lo que importa no vuelve nunca? Entonces es que no importaba tanto como creías. Pero si vuelve. Me sonrió con esa sabiduría de quien ha vivido muchas pérdidas y muchos reencuentros. Si vuelve, es porque estaba escrito que tenía que volver. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, pensando en las palabras de Remedios y en la promesa de Isabel. En la plaza donde había conocido a Pablo, en la masía donde había sido feliz, en el restaurante donde Diego me había dicho que me amaba justo antes de que todo se desmoronara. Daniel dormía en su cuna, respirando con esa tranquilidad que solo tienen los que no conocen aún las traiciones del mundo. Le toqué la frente suavemente, prometiéndole en silencio que algún día tendría la familia completa que se merecía. No sabía entonces que Isabel había plantado una semilla esa tarde, que Diego no se había rendido y que Pablo estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de todos nuestros destinos. Solo sabía que había sobrevivido a otro día y que Daniel seguía sonriéndome cada mañana como si yo fuera lo mejor que había en su pequeño mundo. A veces, cuando todo se desmorona, lo único que puedes hacer es aferrarte a las pequeñas certezas y esperar a que escampe la tormenta. Y confiar en que las personas que te aman están haciendo lo mismo en algún otro lugar, esperando el momento adecuado para encontrar el camino de vuelta. El timbre sonó a las 9 de la mañana de un sábado de marzo, cuando yo acababa de sentar a Daniel en su trona para el desayuno y aún llevaba el pijama puesto. Pensé que sería Amparo, que últimamente se presentaba los fines de semana con la excusa de enseñarle canciones valencianas a Daniel, pero que en realidad venía a asegurarse de que yo había comido algo más consistente que café con galletas. O tal vez Remedios, con alguna de sus infusiones milagrosas y un tupé de lentejas que le había sobrado de la cena. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con Pablo. Estaba empapado de la lluvia que había empezado a caer al amanecer, con la ropa de calle pegada al cuerpo y una mochila escolar colgada del hombro. Tenía los ojos rojos, no sabía si de llorar o del frío, y me miraba con esa mezcla de desesperación y determinación que reconocí inmediatamente, porque era la misma que había tenido yo tantas veces en la vida. Pablo, murmuré, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? En autobús, dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. Ahorré el dinero de los recreos durante 3 semanas. Dios mío, estás empapado. Entra ahora mismo. Lo hice pasar y cerré la puerta, mi mente corriendo a 1000 por hora. Si Pablo estaba aquí, significaba que había huido de casa, y si había huido de casa, significaba que Diego estaría buscándolo como un loco.
¿Tu padre sabe dónde estás? Negó con la cabeza, dejando caer la mochila en el suelo del pequeño recibidor. Le dejé una nota. Le dije que había venido a buscar a mi verdadera madre. Se me encogió el corazón. Fui a la habitación, cogí una toalla y se la puse sobre los hombros. Después lo llevé hasta el sofá, donde Daniel lo miraba con esa curiosidad alegre de los bebés, que no entienden de dramas familiares, pero sí reconocen a las personas que quieren. Pablo, cariño, no puedes estar aquí. Si Beatriz se entera... No la llames así. Estalló, con una vehemencia que me sorprendió. No es mi madre. Tú eres mi madre. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como cristales rotos. Pablo se echó a llorar entonces, no con el llanto contenido de un niño que intenta ser valiente, sino con los sollozos profundos y desgarrados de alguien que ha llegado al límite de lo que puede soportar. Me senté a su lado en el sofá y lo abracé, sintiendo cómo su cuerpecito delgado se sacudía contra el mío. Daniel, desde su trona, había dejado de comer y nos miraba con esa seriedad que adoptan a veces los bebés cuando sienten que algo importante está pasando. Pablo, escúchame, le dije cuando sus sollozos se calmaron un poco. Yo también te quiero como a un hijo. Eso no va a cambiar nunca, pase lo que pase. Pero... ¿Pero qué? Pero legalmente yo no soy nadie para ti. Y esa mujer puede hacer que tu padre tenga muchos problemas si me quedo en tu vida. Pues que tenga problemas. Se separó de mí para mirarme a los ojos. Yo no quiero vivir con ella. Prefiero vivir contigo en este piso pequeño que en la masía con alguien que me abandonó cuando era pequeño. La madurez de esas palabras, viniendo de un niño de 11 años, me partió el alma. ¿Sabes lo que significa que abandonara a su familia? Sé que papá lloró durante semanas cuando creyó que había muerto. Sé que yo tuve pesadillas durante meses. Sé que Isabel tuvo que enseñarme a hacer los nudos de los zapatos porque nadie más tenía tiempo. Su voz se volvió más firme. Y sé que desde que llegaste tú, por primera vez en mi vida, sentí que alguien se alegraba de verdad cuando llegaba del colegio. Estaba a punto de responder cuando sonó mi teléfono móvil. El nombre de Diego apareció en la pantalla y supe que el momento de la verdad había llegado. ¿Sí? Sofía, gracias a Dios. Su voz sonaba rota de alivio. ¿Pablo está contigo? Sí. ¿Está bien? Está bien. Empapado y enfadado, pero bien. Voy para allá. Diego, tengo que hablar contigo. Tengo que hablar con los dos. Han pasado muchas cosas y... Por favor, no dejes que se vaya hasta que llegue. Son solo 20 minutos. Colgó antes de que pudiera responder. Miré a Pablo, que había estado escuchando la conversación. ¿Vienes a llevarme a casa? Me preguntó. Tu padre viene para acá. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Pablo se comió un bocadillo de jamón y queso que le preparé, se secó el pelo con mi secador y jugó con Daniel como si fuera el día más normal del mundo. Pero yo no podía parar de caminar de un lado a otro del pequeño salón, imaginándome todas las conversaciones posibles que íbamos a tener. Diego llegó exactamente 20 minutos después, con un maletín en la mano y una expresión en la cara que no supe interpretar hasta que habló. «Pablo», le dijo a su hijo, «lo que has hecho está mal. No puedes escaparte de casa por muy enfadado que estés». «No me voy a disculpar», respondió Pablo con esa valentía que me recordó dolorosamente a mí misma a su edad. «No hasta que volvamos a ser una familia de verdad». Diego miró entonces hacia mí. «¿Podemos hablar en privado un momento?» Dejamos a Pablo jugando con Daniel en el salón y nos fuimos a la cocina. Diego cerró la puerta y se apoyó contra la encimera, pasándose las manos por el pelo en ese gesto que ya conocía tan bien. «Tengo noticias», me dijo sin preámbulos. El detective que contraté en París encontró pruebas. Sacó una carpeta del maletín y la puso sobre la pequeña mesa de mi cocina. Beatriz no solo fingió su muerte, cometió fraude de seguros,
falsificó documentos oficiales y hay al menos 3 testigos que pueden probar que estaba viva y viviendo en París con Jean-Pierre Dubois durante todo el tiempo que se supone que estaba muerta. Abrí la carpeta y vi fotocopias de documentos en francés, fotografías tomadas desde lejos de Beatriz entrando en edificios elegantes de París, facturas de hoteles, extractos bancarios. Además, continuó Diego, Jean-Pierre resultó estar casado con una francesa que se enteró de la aventura hace 2 meses y que está dispuesta a testificar que Beatriz sabía perfectamente que él era casado desde el principio. ¿Y qué significa todo esto? Significa que Beatriz puede ir a la cárcel, en España y en Francia. Se acercó a mí. Significa que legalmente nuestro matrimonio puede anularse por fraude. Significa que tiene tanto miedo de que presente estas pruebas que ayer me llamó para negociar. Se me aceleró el corazón. ¿Qué tipo de negociación? Se va, para siempre. Renuncia a cualquier reclamación sobre Pablo, sobre la Masía, sobre cualquier cosa que tenga que ver conmigo. A cambio, yo no presento las pruebas y ella no va a la cárcel. ¿Y vas a aceptar? Diego me cogió las manos. Solo si tú vuelves. Solo si acepta que vas a ser la madre de Pablo y mi mujer, legalmente y de todas las demás maneras que importan. Sentí como si el mundo se hubiera puesto del revés. Diego. Ya he elegido, Sofía. Elegí hace semanas, cuando me di cuenta de que prefería luchar contra medio sistema judicial antes que vivir sin ti. La pregunta es, ¿me eliges tú a mí? Antes de que pudiera responder, Pablo apareció en la puerta de la cocina con Daniel en brazos. He estado escuchando, dijo sin ninguna vergüenza. Y quiero que sepas, papá, que si Sofía no vuelve, yo me vengo a vivir aquí. No me importa si tengo que dormir en el sofá. Diego miró a su hijo. Después me miró a mí. Parece que los hombres de esta familia tenemos las ideas muy claras sobre lo que queremos. ¿Y las mujeres? Preguntó Pablo. ¿Qué queréis vosotras? Miré a aquel niño que había viajado solo en autobús para decirme que me consideraba su madre. Después a Diego, que había movido cielo y tierra para conseguir las pruebas que nos devolverían la libertad. Después a Daniel, que borjeaba contento en brazos de Pablo, como si supiera que su familia al fin estaba completa. Las mujeres de esta familia, dije finalmente, queremos volver a casa. El juzgado de familia de Valencia tenía esa solemnidad fría de los lugares donde se dirimen destinos humanos. Era mediados de abril, y por las ventanas altas se colaba una luz primaveral que contrastaba con la gravedad del momento. Yo estaba sentada en uno de los bancos de madera pulida, con Daniel en mi regazo, jugando silenciosamente con un muñeco de trapo, mientras esperábamos a que comenzara la audiencia que iba a determinar el futuro de nuestra familia. Diego había llegado esa mañana con su abogado, un hombre serio de pelo plateado llamado señor Marín, y una carpeta aún más gruesa que la que me había enseñado en mi cocina. Las pruebas contra Beatriz habían seguido acumulándose durante las últimas semanas. Más testigos en París, documentos bancarios que demostraban la transferencia fraudulenta de fondos del seguro de vida, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas con Jean-Pierre, donde discutían cómo mantener el engaño. Pablo estaba sentado entre Diego y yo, vestido con su traje azul marino del colegio, y una seriedad que me partía el corazón. El juez había accedido a escuchar su testimonio en privado, dada su edad, pero él había insistido en estar presente durante toda la audiencia. Quiero verle la cara cuando tenga que admitir lo que hizo, me había dicho la noche anterior, con una madurez que no debería haber tenido que desarrollar tan pronto. Del otro lado del pasillo, Beatriz estaba sentada junto a sus padres. Los señores Herrera de Moncada parecían haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Don Aurelio, que según me había contado Isabel, siempre había sido un hombre imponente, acostumbrado a que se hiciera su voluntad, ahora tenía la postura encorvada de quien se ve obligado a enfrentar la vergüenza pública. Su esposa, doña Mercedes, mantenía la compostura,
pero se notaba la tensión en cada línea de su rostro aristocrático. Beatriz, por su parte, había cambiado. Ya no llevaba esa elegancia natural que la había caracterizado en nuestro encuentro en el restaurante. Su ropa seguía siendo cara, pero algo en su manera de llevarla había perdido la confianza. Parecía más pequeña, más vulnerable, como un globo al que le hubieran sacado el aire. Su abogado, un hombre nervioso que no paraba de repasar papeles, le susurraba cosas al oído que ella recibía con gesto hosco. Cuando el juez hizo su entrada, todos nos pusimos en pie. Era un hombre de unos 60 años, con barba canosa y ojos inteligentes, que parecían haber visto todas las miserias humanas posibles y haber desarrollado una paciencia infinita para lidiar con ellas. Señorías, comenzó con voz clara, estamos aquí para resolver la petición de anulación matrimonial presentada por don Diego Montero Velasco contra doña Beatriz Herrera de Moncada, basada en fraude documentado y abandono del hogar familiar mediante simulación de fallecimiento. Las siguientes 2 horas fueron las más tensas de mi vida. El señor Marín presentó las pruebas de manera meticulosa y devastadora. Mostró las fotografías de Beatriz en París, los documentos bancarios, los testimonios de los testigos franceses. Cada prueba era como una piedra más en un muro que se hacía cada vez más alto e inexpugnable. El momento más duro llegó cuando proyectaron en la pantalla del juzgado una fotografía de Beatriz y Jean-Pierre en una terraza parisina, brindando con champán, tomada precisamente el día que se suponía que había sido su funeral en Valencia. Pablo se removió incómodo en su asiento cuando vio la imagen. Yo le puse la mano en el hombro y sentí cómo temblaba ligeramente. El abogado de Beatriz intentó argumentar que había sido víctima de manipulación, que Jean-Pierre la había convencido de fingir su muerte, prometiéndole una nueva vida. Pero cuando el juez le preguntó directamente por qué no había contactado con su familia cuando la relación con el francés se deterioró, Beatriz no supo qué responder. Pensé que sería más fácil para todos si seguían creyendo que estaba muerta, murmuró finalmente. ¿Más fácil para quién, señora Herrera?, preguntó el juez. ¿Para su hijo de 11 años que lloró su muerte durante meses? ¿Para su marido que tuvo que reorganizar toda su vida alrededor de una tragedia que usted había fabricado? Beatriz no respondió. Después llegó el turno de Pablo. El juez lo llamó a declarar y mi corazón se encogió al ver cómo aquel niño se levantaba con la dignidad de un adulto y caminaba hacia el estrado. Había ensayado lo que iba a decir, pero verlo allí, tan pequeño y tan valiente, me hizo contener las lágrimas. Pablo, le dijo el juez con voz suave, ¿entiendes por qué estamos aquí? Sí, señor juez. Estamos aquí porque mi madre, porque Beatriz fingió estar muerta y ahora quiere volver a mi vida como si no hubiera pasado nada. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Pablo miró hacia donde estaba sentada Beatriz antes de responder. Me siento traicionado. Cuando era pequeño, después de que se muriera, tenía pesadillas. Soñaba que me había abandonado porque yo había hecho algo malo. Mi padre me llevó a un psicólogo para que dejara de creer que era culpa mía. La voz se le quebró ligeramente, pero continuó. Después llegó Sofía, y por primera vez desde que tengo memoria, alguien se alegraba de verdad cuando llegaba del colegio. Alguien que me preguntaba cómo había sido mi día, y escuchaba de verdad la respuesta. Alguien que me enseñó que una familia no es solo la gente que tiene tu misma sangre, sino la gente que elige cuidarte. Se volvió hacia mí entonces. Sofía es mi verdadera madre, la única que se ha ganado ese título. Y si el tribunal decide que tengo que vivir con Beatriz, yo prefiero irme a vivir con mis abuelos paternos, o incluso a un internado, antes que con alguien que me abandonó una vez y puede volver a hacerlo cuando se aburra otra vez. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso Daniel, que había estado balbuceando bajito en mi regazo,
Se había callado como si entendiera la importancia del momento. El juez miró a Beatriz. ¿Tiene algo que decir respecto a lo que acaba de declarar su hijo? Beatriz se levantó lentamente. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente afectada por algo que no fuera su propio bienestar. Pablo, comenzó, pero él la interrumpió. No me llames así. No tienes derecho. Beatriz se quedó callada durante un momento que se hizo eterno. Tienes razón, dijo finalmente. No tengo derecho. Y quizás sea mejor así. El juez pidió un receso de 1 hora para estudiar toda la documentación presentada. Salimos al pasillo del juzgado, donde Isabel nos esperaba con café y bocadillos que nadie tenía ganas de comer. ¿Cómo creéis que va?, me preguntó Pablo, con esa ansiedad que había estado conteniendo durante toda la audiencia. Bien, le respondió Diego, revolviéndole el pelo. Has estado muy valiente ahí dentro. ¿Valiente? Pablo se echó a reír, pero sonó forzado. Estaba muerto de miedo. Pero Sofía me dijo que a veces hay que hacer las cosas que dan miedo cuando son importantes. ¿Cuándo te dije eso? Aquella noche que me ayudaste con el proyecto de ciencias, cuando me daba vergüenza presentarlo en clase porque pensaba que los otros niños se reirían. No recordaba esa conversación específicamente, pero me acordaba de muchas similares. Noches de deberes en la mesa de la cocina de la Masía, mientras Diego trabajaba en el despacho y Daniel dormía arriba. Conversaciones sobre el colegio, sobre los miedos, sobre cómo ser valiente cuando el mundo parecía muy grande. Cuando volvimos al juzgado, el juez ya tenía su resolución preparada. Tras examinar todas las pruebas presentadas, anunció con solemnidad: este tribunal declara nulo el matrimonio entre don Diego Montero Velasco y doña Beatriz Herrera de Moncada, por causa de fraude documentado y abandono del hogar familiar mediante simulación de fallecimiento. Pablo me agarró la mano con fuerza. Asimismo, continuó el juez, se establece que don Diego Montero tendrá la custodia plena de su hijo Pablo, con derecho del menor a expresar su preferencia respecto a las visitas de la madre biológica, preferencia que queda registrada como negativa en el momento presente. Beatriz se hundió en su silla. Finalmente, este tribunal remite el caso a la Fiscalía para que se estudie la procedencia de abrir diligencias penales por los delitos de fraude documental y estafa de seguros. Cuando salimos del juzgado, la luz de abril nos recibió como una bendición. Pablo saltó literalmente de alegría. Diego me abrazó como si no hubiera un mañana, y Daniel eligió ese momento para decir mamá por primera vez, aunque no sabré nunca si se refería a mí o simplemente estaba balbuceando. ¿Ahora qué?, pregunté, aún aturdida por todo lo que había pasado. Ahora, dijo Diego, nos casamos como Dios manda. La boda fue 2 meses después, en junio, en la Albufera. No fue la ceremonia elegante que probablemente habría organizado en otras circunstancias, sino algo íntimo y sencillo que reflejara realmente quiénes éramos. Isabel se encargó de todos los preparativos con esa eficiencia cariñosa que la caracterizaba. Amparo y Remedios vinieron desde Ruzafa con vestidos de fiesta y lágrimas en los ojos. El doctor Martínez ofició la ceremonia civil en una barraca tradicional con vistas al lago, donde las garzas pescaban al atardecer y el aire olía a paella y a naranjos. Pablo fue el padrino oficial y Daniel, que ya caminaba tambaleante, fue portador de anillos honorario, aunque se pasó toda la ceremonia intentando comerse las flores del ramo. Cuando Diego me puso el anillo, una alianza sencilla de oro blanco que había pertenecido a su abuela, y prometió amarme en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara, supe que por fin había encontrado el lugar donde pertenecía. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. Bailamos paella valenciana bajo las estrellas. Los invitados cantaron canciones tradicionales que Isabel conocía de memoria, y Pablo se quedó dormido en mi regazo,
mientras Daniel gateaba entre las mesas persiguiendo lucecitas. La última noticia que tuvimos de Beatriz llegó por Isabel, que mantenía contacto con algunas familias de Moncada. Había conseguido trabajo como dependienta en una boutique de Barcelona. Vivía en un piso pequeño y, según parecía, había aprendido por fin lo que significaba ganarse la vida con sus propias manos. ¿Crees que algún día Pablo querrá verla?, le pregunté a Diego mientras conducía de vuelta a casa después de la boda, con los 2 niños dormidos en el asiento trasero. No lo sé, pero si algún día quiere hacerlo, estaremos ahí para apoyarlo. ¿Y si no quiere? También estaremos ahí. Esa noche, ya en la masía convertida oficialmente en nuestro hogar, me quedé un momento en el huerto mirando las estrellas. Valencia brillaba a lo lejos como siempre, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era solo la ciudad donde había luchado por sobrevivir, sino el lugar donde había encontrado una familia. Me toqué el collar de mi abuela, que había llevado puesto durante toda la ceremonia. «Gracias, abuela», murmuré hacia las estrellas. Tenías razón. El destino sabía lo que hacía. En algún lugar de la casa, Daniel lloró brevemente antes de volver a quedarse dormido. Pablo tosió una vez en sueños. Diego cerró el grifo del baño después de lavarse los dientes. Los sonidos de una familia feliz. Por fin. 5 años después, una tarde de octubre, me encontré de nuevo en la plaza del ayuntamiento bajo una tormenta. Pero esta vez no estaba sola. Pablo, ya de 16 años y tan alto que tenía que agacharme para revolverle el pelo, empujaba un cochecito donde Daniel jugaba con un libro de cuentos, ajeno a la lluvia que empezaba a arreciar. Diego caminaba a mi lado con un paraguas lo suficientemente grande para cobijarnos a todos, y yo llevaba una mano protegiendo mi vientre de 5 meses, donde crecía la pequeña que completaría definitivamente nuestra familia. ¿Te acuerdas?, me preguntó Pablo, señalando hacia el lugar exacto donde había estado mi puesto de churros aquella tarde que nos cambió la vida. Ahí fue donde te conocí. Donde me salvaste, le corregí. Yo solo era una mujer vendiendo churros bajo la lluvia. Tú fuiste quien me convirtió en madre. Pablo sonrió con esa mezcla de timidez y orgullo que conservaba desde niño, aunque ahora tenía la altura y la voz de un casi hombre. Esa misma mañana habíamos ido a recoger su carta de admisión en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudiaría ingeniería de energías renovables como su padre. Quiero ayudar a hacer un mundo mejor, me había dicho cuando eligió la carrera, como vosotros hicisteis conmigo. Daniel, que a los 5 años era una mezcla perfecta de la tranquilidad de Pablo y la energía que yo había tenido de niña, levantó la vista de su libro. «Mamá, ¿por qué siempre vienes aquí cuando llueve?», me preguntó con esa curiosidad directa de los niños que todavía no han aprendido que algunas preguntas son complicadas. Porque aquí empezó todo, cariño. Aquí aprendí que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Diego me rodeó la cintura con el brazo libre, cuidando de no presionar demasiado mi barriga. ¿Y también vienes a recordarte de dónde vienes?, me preguntó con esa comprensión profunda que había desarrollado sobre mí durante estos años. Asentí. A pesar de todo lo que había cambiado, la fundación que dirigía para ayudar a madres solteras, la casa en La Eliana, que ahora era realmente un hogar, el apellido Montero que llevaba con orgullo, pero sin olvidar nunca el Ruiz que me había dado mi abuela, seguía siendo la misma mujer que había tendido la mano a un niño perdido bajo la lluvia. «Papá, cuéntanos otra vez la historia de cuando conociste a mamá», pidió Daniel, aunque se la sabía de memoria. «¿Otra vez?», fingió protestar Diego. «Pero si la hemos contado 1000 veces». «Pero es nuestra historia favorita», insistió Daniel. Era cierto. Durante estos 5 años se había convertido en una especie de cuento de hadas familiar. La historia que contábamos en las cenas del domingo, en los cumpleaños, cada vez que queríamos recordarnos de dónde veníamos y hacia dónde habíamos llegado. Nos refugiamos bajo el soportal del ayuntamiento,
el mismo donde Diego me había observado aquella primera tarde, mientras la lluvia creaba cortinas de agua que transformaban la plaza en un cuadro impresionista. Había una vez, comenzó Diego con esa voz de narrador que había perfeccionado, un hombre que había olvidado cómo ser feliz. Y una mujer muy valiente que vendía churros, continuó Pablo. Y un niño perdido que necesitaba una mamá de verdad, añadió Daniel. Y cuando se encontraron bajo la lluvia, terminamos Diego y yo al unísono. Descubrieron que formaban la familia perfecta. Daniel aplaudió como siempre hacía al final de la historia, y la pequeña que llevaba dentro se movió como si también hubiera estado escuchando. Estaba a conocer la historia desde que nazca, murmuré, acariciándome el vientre. ¿Cómo vamos a llamarla?, preguntó Pablo. Era una conversación que habíamos tenido varias veces, pero aún no habíamos decidido nada definitivo. Esperanza, dije de repente, como mi abuela. Diego me miró con sorpresa. ¿Estás segura? Habíamos hablado de otros nombres. Estoy segura. Me toqué el collar que seguía llevando siempre puesto. Ella nos trajo hasta aquí. Es justo que su nombre continúe. Esa tarde, después de que escampara, fuimos al cementerio de Valencia a visitar la tumba de mi abuela. Era algo que hacíamos varias veces al año, sobre todo en fechas importantes. Pablo y Daniel ya tenían la costumbre de contarle a su bisabuela adoptiva todas las novedades, las notas del colegio, los proyectos de ciencias, los planes para el futuro. La lápida era sencilla, como había sido ella. Esperanza Ruiz Moreno, 1935-2010. Amó, enseñó, nunca se rindió. Abuela, le dije arrodillándome con dificultad por el embarazo, mientras los demás se quedaban respetuosamente atrás. Quería contarte que vas a tener otra bisnieta, y que va a llevar tu nombre, y que Pablo ha entrado en la universidad, y que Daniel ya lee solo, y que Diego es exactamente el hombre que tú habrías querido para mí. El viento movió las hojas del ciprés que había junto a la tumba, como si fuera una respuesta. Y quería darte las gracias por el collar, por ser el hilo que nos unió a todos. Isabel tenía razón. Tú estás cuidando de nosotros desde ahí arriba. Cuando nos levantamos para marcharnos, Pablo se acercó a la lápida y puso una pequeña piedra encima, como había visto hacer a los judíos en una película. Para que sepa que hemos estado aquí, me explicó. Daniel lo imitó, y después Diego. Yo fui la última, dejando una piedrecita del huerto de la masía que había traído especialmente. Estábamos saliendo del cementerio cuando la vimos. Beatriz estaba junto a la puerta con un ramo de flores silvestres en la mano y una expresión de vacilación en el rostro. Había cambiado mucho en estos 5 años. Llevaba ropa sencilla pero cuidada, el pelo recogido en una coleta práctica, y algo en su postura hablaba de una humildad que no había tenido antes. Pablo se tensó inmediatamente. Daniel, que solo la conocía por las historias familiares, se escondió detrás de mi falda. Diego se adelantó instintivamente como para protegernos, pero yo me acerqué a ella. Beatriz. Sofía. Su voz sonaba diferente, menos impostada. No sabía que ibais a estar aquí. Yo venía a visitar a una compañera de trabajo que murió el mes pasado. Nos miramos durante un momento que se alargó como un siglo. 5 años de distancia, de crecimiento, de cambio. ¿Cómo estás?, le pregunté finalmente. Bien. Diferente, pero bien. Trabajo en una floristería en Barcelona. Es duro, pero me gusta. Nunca había creado nada con mis propias manos antes. Pablo se acercó entonces. Ya no el niño asustado de 11 años, sino un adolescente que había aprendido a enfrentar sus miedos. Hola, le dijo simplemente. Hola, Pablo. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Estás muy alto y muy guapo. Gracias. Quería pedirte perdón
Otra vez. Sé que no sirve de mucho después de tanto tiempo, pero quería que supieras que he aprendido lo que significa perder algo importante por propia estupidez. Pablo la miró con la madurez que había desarrollado durante estos años. Ya no estoy enfadado, le dijo. Estoy agradecido. Si no hubieras hecho lo que hiciste, no habríamos encontrado a Sofía. Beatriz me miró entonces, y en sus ojos vi algo que no había estado ahí antes. Respeto genuino. Cuidaste de él mejor de lo que yo podría haberlo hecho nunca, me dijo. Eres la madre que él se merecía. Todos nos merecíamos encontrarnos, respondí. Incluso tú te merecías encontrar quién eres realmente. Nos despedimos con cortesía, sin rencor, pero sin nostalgia tampoco. Beatriz siguió su camino hacia el interior del cementerio y nosotros hacia el parking. El círculo se había cerrado definitivamente. Esa noche, después de acostar a Daniel y de que Pablo se encerrara en su habitación a estudiar para los exámenes de acceso, Diego y yo nos quedamos en el jardín de la masía viendo caer una lluvia suave sobre los naranjos. ¿En qué piensas?, me preguntó, notando mi silencio. En lo extraño que es todo. Hace 5 años estaba vendiendo churros para sobrevivir, preocupándome por si podría pagar el alquiler. Ahora dirijo una fundación, tengo 2 hijos maravillosos, otro en camino, un marido que me ama y una casa donde cada rincón tiene recuerdos felices. ¿Te parece irreal a veces? A veces. Pero después miro a Pablo terminando sus deberes en la mesa donde le enseñé a hacer la receta de churros de mi abuela, o veo a Daniel corriendo por el huerto donde plantamos el limonero cuando cumplió 4 años, y sé que es real, que nos lo hemos ganado. Diego me abrazó desde atrás, con las manos en mi barriga donde Esperanza se movía suavemente. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, me murmuró al oído. ¿Qué? Que no tiene un final, solo tiene nuevos comienzos. Tenía razón. La fundación que habíamos creado juntos seguía creciendo, ayudando cada mes a más mujeres en situaciones como la que yo había vivido. Pablo empezaría la universidad en septiembre con una beca de excelencia y sueños de cambiar el mundo. Daniel comenzaría primaria con la confianza de un niño que siempre había sido querido. Y la pequeña Esperanza nacería en febrero, en una familia que había aprendido que el amor no se hereda, se construye día a día. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la masía, me quedé despierta pensando en el camino recorrido. Desde aquella tarde en la plaza del ayuntamiento hasta este momento, había aprendido que a veces las historias más hermosas empiezan con las circunstancias más difíciles. Me toqué el collar de mi abuela una última vez antes de dormirme. Misión cumplida, abuela, murmuré en la oscuridad. Tu nieta encontró su lugar en el mundo. Y mientras el viento movía las hojas de los árboles que habíamos plantado juntos, supe que mi abuela estaba sonriendo desde donde quiera que estuviera, viendo cómo su collar seguía uniendo generaciones de amor verdadero. Porque al final, eso es lo que importa. No de dónde vienes, sino a dónde te lleva el amor cuando decides abrirle las puertas de tu corazón. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Siempre. Queridos amigos, ¿les ha gustado nuestro relato sobre Sofía y su familia? ¿Qué opinan de la valentía de Pablo al defender a su verdadera madre? Escríbanlo en los comentarios y compartan de qué ciudad nos siguen. Si les gustó, denle me gusta, es muy importante para nosotros, y no olviden suscribirse. En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.